Hola, bienvenidos a SciCat. Hoy estaremos desarrollando unos ejercicios tipo certamen. En este caso haremos uno de análisis de función y de su gráfica. Vamos a hacer tres desarrollos para esta función que nos entregan. Notemos la derivada de esta función. F' de x es igual a la exponencial de x por x menos 1 partido x menos 2 al cubo. Lo primero que nos piden es calcular los extremos relativos de f de x, no de f', sino de f de x. Ahora, un extremo relativo va a ser en su punto crítico, ¿bien? Ahora, ¿cuándo se cumple que un punto es punto crítico? Se cumple cuando la derivada de esta función es 0. Nos entrega la derivada. Por tanto, simplemente tenemos que buscar el punto en que la derivada se haga 0. Notemos que la derivada viene en forma de fracción. Por tanto, una fracción solamente es 0 cuando su numerador es 0. Bien, solamente debemos analizar la parte de arriba. Por tanto, escribimos la parte del denominador, o sea, del numerador, x igual 0. Y ahora analicemos. Esto va a ser 0 cuando la exponencial sea 0 o esta función lineal sea 0. Como dato que hay que tener en cuenta a la hora de hacer este desarrollo es que la exponencial nunca se hace 0, en ningún valor. Por tanto, la exponencial no es algo que debamos tomar en cuenta, esta nunca va a ser 0. Así que este caso de aquí es el que debe ser 0. Simplemente ponemos x igual a 1, x menos 1 igual 0. Y tenemos finalmente que en x igual a 1 la derivada se hace 0. Este punto es único, no es una función cuadrática, es simplemente lineal, así que es un único punto el que nos hace 0 la derivada. Y con eso tenemos que habrá un extremo relativo de f de x en x igual a 1. Bueno, ahora como segunda parte del problema, nos piden analizar los intervalos de concavidad del gráfico de la función f de x. Para empezar, deberemos calcular la segunda derivada de nuestra función. En este caso, esta es la primera derivada, así que deberemos derivar esto nuevamente para recién poder analizar los casos. Estamos enfrente de una fracción, por tanto, tanto arriba como abajo depende de x, así que estamos frente a un caso de derivación del cociente. Así que partiremos con eso, en que deberemos, por regla del cociente, vamos a tener arriba la derivada de la función que tenemos en el numerador por la función que tenemos en el denominador menos la derivada, o sea, el de arriba, la función del numerador, sin derivar, por la función que tenemos en el denominador derivada. Todo esto sobre la función del denominador al cuadrado. Por tanto, esta función al cuadrado sería x menos 2 a la sexta. Haremos esta división, esta derivación primero. E a la x por x menos 1. Esto derivado respecto a x. Aquí estamos frente a la derivada de una multiplicación de funciones. Así que va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar. La derivada de e a la x va a ser e a la x por x menos 1. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. El segundo es una función lineal. Por tanto debemos simplemente bajar el grado. La derivada de 1 va a ser 0. Y la derivada de x va a ser 1. 1 por e a la x es e a la x. Ahora, acá vamos a tener e a la x por x menos e a la x más e a la x. Estos se cancelan y tenemos que nuestra derivada en este caso va a ser e a la x. Ahora, nos falta esta derivada de acá, que va a ser la derivada respecto a x de x menos 2 al cubo. Ahora, lo que podemos hacer aquí es o expandir esta función o ocupar regla de la cadena. Con regla de cadena se hace mucho más rápido, así que lo haremos de esa manera. Por regla de cadena, afuera tenemos una función que depende de x elevado al cubo. Por tanto deberemos bajarle un grado y pasar multiplicando el exponente. Vamos a tener 3 por x menos 2, que sería la función que está adentro, elevado a un grado menos, por 2. Y ahora
por la derivada de lo de adentro. La función que tenemos adentro es x menos 2, una función lineal. Por tanto, nuevamente bajar el grado. Bajamos esto, la derivada de 2 va a ser 0, la derivada de x va a ser 1, y tenemos que esto va a ser multiplicado por 1, así que no hay nada más que hacer. Esta es la derivada de esta parte de acá. Ahora, si reemplazamos todo esto acá, tendremos lo siguiente. La derivada de esto es e a la x por este sin derivar. X menos 2 al cubo. Partido el denominador. Menos esta parte de acá, que va a ser este x por x menos 1 por esta de acá derivado, que ya vimos que era 3, pasamos adelante, por x menos 2 al cuadrado, partido el denominador. Ahora, notemos que podemos eliminar algunos términos aquí. Por ejemplo, este término completo podemos eliminarlo y bajar el grado acá a 3, no, sí a 3. Y acá en este caso podemos eliminar este término completo y bajar el grado acá a 4. Terminando con simplemente x sobre x menos 2 al cubo menos 3 a la x por x. Vamos a hacer rápido esto. Va a ser por x menos, simplemente distribuimos, partido x menos 2 a la cuarta. El mínimo común múltiplo de estas, para poder unirlas, va a ser simplemente esta de acá a la cuarta. Así que hacemos rápido el grande aquí. X menos 2 a la cuarta. Y luego, a este término de acá, para llegar a este le falta simplemente una vez el x menos 2. Así que vamos a repartirlo rápidamente. Va a ser x cuadrado menos e a la x por menos 2 e a la x por x. Menos, a este término de acá no le falta nada para llegar a este, así que no multiplicamos por nada al numerador. Por tanto, se queda todo como queda. Bien. X menos 3e x. Bien. Y tenemos esta parte de aquí que podemos desarrollar, tal que vamos a tener que los términos al cuadrado va a ser, podemos factorizar todo por e a la x. Los términos al cuadrado van a ser simplemente x cuadrado. Los términos con x simplemente van a ser menos 5. Y el término solo va a ser no, acá habríamos más, porque distribuimos el signo, así que va a ser más 3. Y tenemos acá abajo finalmente nuestra expresión de la segunda derivada de x, que deberemos analizar ahora para ver los intervalos de concavidad. Bueno, ahora que ya calculamos la segunda derivada de nuestra función, podemos empezar a hacer el análisis de los intervalos de concavidad. Para esto deberemos ver cómo cambia de signo nuestra segunda derivada a medida que avanzamos en los números, o sea, desde menos infinito hasta más infinito. Pero tomando en consideración dos puntos importantes: los puntos en que la segunda derivada se hace 0 y los puntos en los que la segunda derivada se indetermina. Bien, para esto la indeterminación, no tenemos raíces, lo único que tenemos es un polinomio en el denominador. Por tanto, cuando este polinomio se haga 0, la función se va a indeterminar. Acá no es necesario expandir este polinomio, o sea, desarrollarlo completamente. Podemos ver que la única raíz de este polinomio va a ser cuando x valga 2. Cuando x valga 2, el polinomio se hace 0, por tanto hay un 0 en el denominador, dividido por 0, se indetermina. Así que tenemos claro que nuestro x y, que va a ser el x de indeterminación, va a ser igual a 2. Ahora, ¿cuáles son los otros puntos importantes? Cuando arriba la función está a 0. Bien, ya sabemos que la exponencial de x nunca se hace 0, por tanto no la tomamos en cuenta. Así que vemos el polinomio. Tenemos que x cuadrado menos 5x más 3 debe ser igual a 0.
Aquí basta hacer una regla para calcular raíces de un polinomio cuadrático, menos b más menos la raíz cuadrada, todo ese deseo. Y pueden calcular tranquilamente que las raíces van a ser 5 más menos raíz de 13 sobre 2. Bien, en este caso vamos a tener que el valor positivo, bien, va a ser igual a 4, más o menos 4,3, y el valor negativo, o sea, para negativo el valor con menos, va a ser más o menos 0,7, Bien, con esto vamos a tener un orden, porque vamos a ir desde menos infinito hasta más infinito, pasando por estos números en orden. Para esto hacemos una tabla. Vamos a hacer una tabla aquí para analizar los signos que toma nuestra función. En este caso, lo que uno debería hacer sería analizar tanto los signos de las funciones en el denominador como en el numerador. Pero en este caso tenemos tres funciones: exponencial, la elevado a 4 de acá abajo y la cuadrática de acá arriba. Pero todas esas funciones son siempre positivas, así que no van a alterar el signo de nuestra función. Solamente debemos analizar esa función de ahí arriba. Así que hacemos nuestra tabla en menos infinito. Luego el siguiente número que nos topamos es la versión negativa de este, o sea 5 menos raíz de 13 sobre 2. Luego tenemos 2. Luego tenemos la versión positiva de la raíz. Y luego más infinito. Entonces, acá vamos a tener los valores que toma, los signos que toma nuestra función. Y acá abajo el signo que tomaría finalmente nuestra segunda derivada. Vale, esto de aquí, vamos para acá. F'. Entonces, en menos infinito, esta función cuadrática de acá, podemos tomar un número muy grande, simplemente menos 1 millón, y damos cuenta que va a ser menos 1 millón al cuadrado. Ya no hay forma de que eso cambie de signo, no hay forma de que menos 1 millón al cuadrado, menos 5 millones, o más 5 millones en este caso, sea negativo. Así que en menos infinito tenemos que esto va a ser positivo, y como es la única función a analizar, va a ser positivo aquí también. Ahora, en esta es una raíz, así que la función va a ser 0. Bien. Aquí me faltaba, hay que dividirlo aquí. ¿Por qué? Porque tenemos valores entre 0,7 y 2. ¿Qué pasa si tomamos un valor entre 0,7 y 2? Por ejemplo, 1. Pasamos 1 acá. Va a ser 1 menos 5, vamos a tener menos 4, más 3, menos 1. Toma un valor negativo. Así que los signos entre este valor y este van a ser negativos. Por tanto, la función va a tomar un valor negativo en esta parte. Vamos a dividir aquí. Tenemos que en 2 se indetermina, así que no hay valor. Simplemente no toma valores en 2. Vamos a ver entre 2 y esta raíz de acá. Por ejemplo, un valor entre 2 y 4,3 va a ser 3. 3 al cuadrado va a ser 9. 5 por 3 va a ser 15. 9 menos 15 va a ser menos 6. Menos 6 más 3 va a ser menos 3. Va a tomar valores negativos en esta parte de la función. Luego sabemos que aquí toma valores iguales a 0, porque es una raíz. Y luego, ¿qué pasa en más infinito? Hacemos la misma analogía. Como es más infinito, vamos a un número muy grande, simplemente 1 millón. Y vemos que no hay forma de que eso se haga negativo. Así que va a ser positivo. Ahora podemos analizar los intervalos de concavidad. Los valores positivos van a ser cuando la función sea cóncava hacia arriba. Bien, por tanto, vamos a tener que desde menos infinito hasta esta raíz, bien, menos infinito hasta la raíz, tanto va a ser cóncava hacia arriba, pero también va a ser cóncava hacia arriba en este otro intervalo de acá, desde esta raíz hasta más infinito. Así que vamos a ponerla por acá. Estos van a ser cuando la función es cóncava hacia arriba. ¿Cuándo va a ser cóncava hacia abajo? En los signos contrarios, en el signo negativo. Por tanto, en estos intervalos de acá, vamos a tener que la función va a ser cóncava hacia abajo.
en ese y finalmente en este. Cóncava abajo. Y aquí tenemos finalmente los intervalos de concavidad de la gráfica de f de x. Y notemos que la forma correcta de hacer esto es con paréntesis, abiertos, por así decirlo, paréntesis que no incluye al valor. ¿Por qué? Porque menos infinito es un valor que no puedes encerrar. Estos valores en específico son las raíces, donde hace 0, así que no interfieren en esto, no se incluyen en los intervalos de concavidad. Y 2 es un valor que indetermina la función, por tanto tampoco podemos encerrarlo dentro de un intervalo. Y así tendríamos una respuesta correcta para esta parte del ejercicio. Bueno, y ahora vamos con la última parte de este ejercicio, en el que nos piden ver cuáles son los puntos de inflexión de esta función. Los puntos de inflexión se definen como los puntos en donde la concavidad cambia, donde pasa de ser concavidad hacia arriba, hacia abajo o viceversa. Como vimos anteriormente, los intervalos de concavidad venían dados desde menos infinito hasta la raíz negativa y desde la raíz positiva hasta más infinito. Esos eran hacia arriba. Bien. Y luego tenemos que los otros intervalos eran desde la raíz negativa hasta 2 y desde 2 hasta la raíz positiva, que eran hacia abajo. Bien. Podemos ver claramente que viendo desde menos infinito hasta este punto era hacia arriba, y pasando acá, en este otro intervalo, donde tenemos el mismo valor, pasa a ser hacia abajo. Por tanto tenemos un primer punto de inflexión. Donde que nuestro primer punto de inflexión va a ser la raíz con el signo menos. Y pasa algo similar en este caso, en el que avanzamos desde 2 hasta este punto de acá. Y este punto luego pasa desde este punto hasta más infinito, pasa a ser concavidad hacia arriba. Pasamos de concavidad hacia abajo hacia arriba. Por tanto, este de acá también es un punto de inflexión. Notamos que el otro punto importante, que es 2, pasa de 2 hacia 2 y sigue siendo concavidad hacia abajo. Aunque algo a tener en cuenta, si llega a ocurrir que, por ejemplo, de 2 a 2 cambiara la concavidad de ser de abajo hacia arriba, este punto no sirve como punto de inflexión, ya que es un punto de indeterminación de la función. Esto pasa en la función 1 partido x, en el punto de x igual a 0. A un lado, este punto va a tomar valores negativos y al otro va a tomar valores positivos para la segunda derivada. Pero lo que pasa en este caso es que al ser un punto de indeterminación, al no tener un valor en la imagen de la función como tal, no puede ser utilizado como punto de inflexión. Por tanto, en este caso, este punto, que cumpliría con las condiciones de pasar de menos a más, no sería punto de inflexión. En este caso de acá, no ocurre, así que más que nada tómenlo como un dato importante a tener en cuenta. Y con eso tendríamos finalizado el ejercicio. Cabe destacar que la formalidad es algo importante en este tipo de ejercicios, poner los intervalos como deben ser y ser ordenados con los cálculos, y les irá de maravilla en sus ejercicios. Espero que estén bien y que les haya servido, que les haya sido de utilidad este ejercicio.